Podcast Elecciones 2019. A la hora de votar, entender hace la diferencia. Los mejores periodistas de Radio 10, C5N y Minuto1.com te dicen lo que piensan. Lo que ocurrió en la elección del 11 de agosto y que muy probablemente ocurra el 27 de octubre, me estoy refiriendo puntualmente al triunfo del Frente de Todos, fue un proceso que se incubó desde la derrota del kirchnerismo en el año 2015 y la asimilación de esa derrota en los primeros meses del año 2016. Es decir, así como las crisis se incuban, por ejemplo la crisis económica que arrancó con la desregulación de la cuenta capital en los inicios del gobierno del presidente, las soluciones o las alianzas políticas también se incuban. Entonces, a comienzos del mandato de Mauricio Macri, el kirchnerismo, que en ese momento era solo el kirchnerismo, es decir, la figura de la expresidenta con su primer anillo, con estructuras como el Nuevo Encuentro de Martín Sabatella, la Cámpora, algunas pocas organizaciones políticas y no mucho más, además del propio caudal de votos que tenía Cristina Fernández de Kirchner, lo que uno pudo ver es que aquellas manifestaciones silvestres del kirchnerismo en 2016 y esa resistencia heroica o autodenominada heroica por el Frente para la Victoria, tanto que culminó con una organización silvestre llamada Resistiendo con Aguante, fue el germen que culminó en la conformación del Frente de Todos. ¿Por qué uno dice esto que puede sonar contraintuitivo? Bueno, porque en Argentina las propuestas electorales, o por lo menos esta es mi verdad relativa, crecen de los polos hacia el centro y no del centro hacia los polos. Es por eso que, insisto, según entiendo yo, las únicas dos personas que comprendieron esto en los últimos años fueron la expresidenta y el jefe de gabinete de ministros Marcos Peña. Por eso ambos lo que quisieron hacer, algunos con más éxito, otros con menos, fue consolidar ese rígido, ese 30% para de allí correrse hacia el centro. Y mientras el gobierno y algunos medios de comunicación, y algunos analistas y algunos empresarios empezaron a creerse la narrativa o el relato que generaron sobre la oposición, esto de son sectarios, son el pasado, el hashtag del no vuelven más que ha inundado las redes sociales durante los 4 años de mandato del presidente, la oposición lo que hacía era seguir incorporando voluntades desde los comienzos del año 2017, desde fines de 2016 y comienzos del año 2017. Es en diciembre del 2016 donde se da la primera reunión entre Máximo Carlos Kirchner, Eduardo de Pedro y Sergio Massa. Ahí empieza a incubarse el acuerdo que podría haber fracasado, pero no lo hizo, y culminó con el famoso café entre Alberto Fernández y el líder del Frente Renovador. En el año 2017 se advierte una campaña muy distinta de la expresidenta, no solamente porque se crea Unidad Ciudadana y corre de escena al Partido Justicialista, que queda en la estructura de Florencio Randazzo y termina con un resultado magro en la provincia de Buenos Aires, sino que también la Unidad Ciudadana genera una campaña distinta a la que nos tenía acostumbrados el peronismo. Una campaña, otra vez, con más eje en el sufrimiento de la gente o en lo que Unidad Ciudadana sostenía que era el sufrimiento de la gente, los padecimientos de orden económico, social, laboral, cómo eso repercutía en el orden familiar. Y tenía un objetivo determinado. El objetivo era sacar 30 puntos esa elección cuando uno habla con el primer anillo de la expresidenta. Y terminó con 37 puntos, perdiendo con la figura de más renombre que tenía Cambiemos, que era María Eugenia Vidal. Si uno recuerda, obviamente el candidato fue Esteban José Bullrich Ocampo, pero la candidata, la persona que se cargó esa campaña al hombro, fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que era la figura más taquillera que tenía Juntos por el Cambio. Es decir, después de 2 años o 1 año y medio
de un permanente hostigamiento desde el punto de vista de los medios de comunicación, de acusaciones de corrupción, algunas con registros fílmicos como la de José López y otras mucho más disparatadas como la causa de dólar a futuro, el memorándum de entendimiento con la República Islámica del Irán, y un kirchnerismo bajo asedio. Cristina Kirchner sacó el 37% en la provincia de Buenos Aires. Eso que demostraba no solamente que el kirchnerismo estaba vivo, sino que a menos que Juntos por el Cambio tuviera vida útil en el discurso contra la corrupción o contra el riesgo de ser Venezuela, o esta agenda negativa que le propuso a la sociedad en los 4 años de gobierno, bueno, había un riesgo importante de que el kirchnerismo fuera una opción competitiva. A fines de 2017 pasa algo muy sintomático, que es la presencia del presidente en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, cuando convoca a dirigentes de la oposición, a empresarios, a jueces, a sindicalistas, en fin, a todos los actores de la sociedad civil y del Estado. Allí, mientras lo que se llamó el ala política, Rogelio Frigerio, Sebastián García de Luca, Emilio Monzón, Nicolás Massot y varios etcéteras, proponían tender puentes con la oposición y convocarlos para realizar las reformas estructurales que el gobierno entendía que había que hacer para que la Argentina saliera del estancamiento, el presidente hizo todo lo contrario. Sentó a las primeras figuras del Estado y de la sociedad civil para decirles, palabras más, palabras menos, por culpa de ustedes la Argentina está como está hace mucho tiempo. Ese fue un quiebre político dentro de Juntos por el Cambio que no tuvo tanta carnadura en la sociedad civil o en la opinión pública porque había sido simplemente un discurso del presidente. Eso en paralelo convivía con una Cristina Fernández de Kirchner que no solamente había en esos tiempos vuelto a acercarse con Alberto Fernández, sino que volvía a orbitar su figura Felipe Solá, volvían a tener conversaciones informales o a través de interpósita persona con Hugo Moyano, con Facundo Moyano, jueces y empresarios de la Argentina mandaban emisarios o al Instituto Patria o a algunos restaurantes poco frecuentados de la capital federal para de mínima saber qué estaba pensando la expresidenta. La incorporación de Juan Grabois en su momento fue muy importante y el apoyo de algunas figuras que se habían visto alejadas de la expresidenta. ¿Todo esto en qué redunda? Bueno, redunda en algo que también, así como decíamos al comienzo, las soluciones se incuban, las crisis también, en varias devaluaciones que hicieron erosionar mucho la imagen del presidente de la nación. Es en el año 2018 donde Argentina y los argentinos en realidad sufrimos muchísimo en materia de bolsillo, en materia de deterioro de calidad de vida y con la vuelta simbólica y siempre problemática del Fondo Monetario Internacional. Es decir, el dirigente kirchnerista o el actor más militante del kirchnerismo que en 2015 podía predecir el peor escenario en un gobierno de Macri se quedó corto. Eso no demuestra tanto la pericia de los pronosticadores, sino la negligencia del gobierno del presidente, que había recibido problemas macroeconómicos, pero de ninguna manera podía justificarse las medidas que tomó después de ganar y de asumir el 10 de diciembre del año 2015, luego de un breve interregno de Federico Pinedo como presidente de la República por 12 horas. Entonces, lo que venimos viendo es un deterioro en la gestión y en el volumen político de Juntos por el Cambio, con también críticas y cuestionamientos del radicalismo y de Elisa Carrió puertas adentro, y un crecimiento no exponencial, pero sí sostenido de Cristina Kirchner en materia de aceptación pública y de dirigentes que se incorporaban a su espacio. Así se llega al 2019. Un 2019 que todos ustedes conocen y que terminó con la candidatura de Alberto Fernández, con una jugada que no se esperaba ni el propio Alberto Fernández. La pregunta ahora es, ¿a Cristina Kirchner le hubiera alcanzado con su propia candidatura para ganar las elecciones? Probablemente sí, es lo mismo que reconoce el candidato a presidente del Frente de Todos. Ahora, si hubiera
hecho muy cuesta arriba la gestión de gobierno. Eso es lo que vio la expresidenta, que puede gustar o no puede gustar sus métodos, puede gustar o no gustar sus posiciones políticas, puede gustar o no gustar lo que fue su última gestión de gobierno, pero lo que es bastante indiscutible es la estatura política que tiene Cristina Fernández de Kirchner, de mínima en relación al resto de los dirigentes políticos de la República Argentina. Estatura política no significa, reitero, aceptación o no, sino que significa ver más allá de lo que ve la dirigencia política, empresarial y sindical en general. Esta demanda, que culmina con el triunfo de Alberto Fernández el 11 de agosto y con muchas probabilidades el 27 de octubre, empieza a generar o empieza a germinar una nueva intención de algunos sectores de generar ruidos dentro del Frente de Todos. Es decir, así como en su momento decían que el presidente vino para quedarse, que la elección estaba asegurada y que el programa económico estaba destinado al éxito, o que luego el acuerdo con el Fondo Monetario iba a financiar el gradualismo, con la misma certeza ahora dicen que Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández van a tener muchísimas tensiones internas en el primer año de gobierno. Bueno, yo quiero discutir esa idea. Yo no veo ningún motivo por el cual Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández vayan a tener tensiones que culminen en un escenario de inestabilidad. Tensiones pueden tener siempre, como cada uno tiene con su pareja o con su familia o con sus padres o con sus hijos, pero de ninguna manera que ponga en discusión o en jaque la autoridad del Poder Ejecutivo. Claro que Alberto Fernández está generando volumen político con los gobernadores, con los sindicalistas. Fue un paso muy importante el pedido de unidad del movimiento obrero y el gesto que tuvo la Central de Trabajadores de la Argentina, conversaciones con empresarios, con presidentes de otros países y con figuras de la sociedad civil como Juan Cari y como Facundo Manes. Pero lo que hay y lo que va a haber a partir del 10 de diciembre, si Alberto Fernández gana las elecciones, es un tándem. Un tándem. ¿Se podría pensar esto como un doble comando? Yo creo que no. Cuando digo tándem, digo un complemento. Y que Alberto Fernández lo planteó de manera institucional muy categórica. Dijo, Cristina no va a tener injerencia en la conformación del gabinete, algo que no es cierto, pero está bien que Alberto Fernández lo diga por un tema de estrategia, porque si Alberto Fernández dijera con Cristina hablamos mucho de la conformación del gabinete, el planteo inmediato del gobierno y de los medios que responden al gobierno sería ven, va a gobernar Cristina. Entonces en materia de estrategia yo creo que es un acto de inteligencia y así lo entiende también el kirchnerismo más cercano a la expresidenta, pero a su vez dijo que va a tener a Cristina de consulta permanente, lo cual uno podría decir del otro lado es una obviedad. Sí, es una obviedad, pero que es algo que va a tener efectividades conducentes durante el gobierno de Alberto Fernández. Entonces me da la sensación que ahí a Alberto Fernández se le abren varios desafíos y varios problemas que va a tener que enfrentar la gestión del próximo gobierno. Los más urgentes son desde el punto de vista económico, claro está, pero también la contención de un núcleo muy duro del kirchnerismo que es minoritario dentro de lo que es la pantalla integral de los votos en Argentina, pero con mucha voz y con mucha intensidad. Esto que a priori puede parecer un problema, es decir, un gobierno de centro tensado por fuerzas de centroizquierda o de izquierda, yo creo que en algún punto puede transformarse en no una solución, pero por lo menos sí una posibilidad de ganar tiempo en materia política para Alberto Fernández. Es decir, Alberto Fernández va a tener que tomar varias decisiones impopulares que seguramente van a recibir las críticas de estas estructuras de izquierda, de centroizquierda dentro del Frente de Todos. Eso que a priori puede parecer un problema, yo creo que le puede permitir al candidato encorsetar o limitar el crecimiento de una oposición entre comillas por izquierda. Entonces, si Alberto Fernández puede quedarse con una parte del centro del discurso público y la parte de centroizquierda o de izquierda la pueden contener las mismas estructuras que están dentro del Frente de Todos, algo así como crearse su propia oposición, me da la sensación que puede ser una idea que desconozco si la está macerando el candidato a presidente
virtuosa, por lo menos en los primeros meses de gobierno, que van a ser muy pero muy difíciles. No sé si los más difíciles, pero sí muy pero muy difíciles. Algo parecido a lo que hizo Elisa Carrió con el presidente, ¿no? Que en su momento Elisa Carrió era como un dique institucional o moral de la figura de Mauricio Macri, y las críticas que recibía el presidente dentro de su propia coalición de gobierno impedía, o por lo menos limitaba, la posibilidad de que se escucharan otras críticas dentro del universo de la política argentina. Así que, habida cuenta de la posibilidad certera de que Alberto Fernández se transforme en presidente a partir del 27 de octubre, creo que los ojos deberían estar puestos sobre 3 lugares fundamentales. El primero y archiconocido es yacimientos petrolíferos fiscales, donde la posición de la expresidenta en conversaciones permanentes con Miguel Galucho es que sea un faro de productividad o una suerte de locomotora de producción de la Argentina, no un negocio financiero como sostiene el Frente de Todos ha sido hasta ahora. El segundo punto, y en realidad la bifurcación del primero, es decir, un 1A, sería que Miguel Galucho no está convencido de dejar su empresa, a la que creo y le está yendo muy bien, para incorporarse nuevamente a YPF, pero entienden desde el entorno de la expresidenta que el perfil tendría que ser un perfil parecido al que es hoy CEO de la empresa Vista Oil and Gas. El segundo esquema del Estado donde hay que poner los ojos por un tema de poder de fuego es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Hay algunos nombres que estuvieron en gestión anteriormente y que se están escuchando para conducir la AFIP. El tercero, a mí me parece que es la Administración Nacional de Seguridad Social, además de obviamente la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía. Estoy hablando de estructuras del Estado que por ahí no tienen la luz tan depositada encima, y saber qué va a pasar con la Agencia Federal de Inteligencia. Le llegaron propuestas a Alberto Fernández para disolverla, lo desmintió no categóricamente, pero sí con firmeza, por lo menos las aseveraciones de la persona que maneja la cuenta de la modelo y actriz Luciana Salazar. Lo hizo Santiago Cafiero en su cuenta de Twitter. Recibió propuestas para hacer una suerte de FBI o una estructura más profesionalizada. Tampoco lo están viendo con tanta certeza, pero lo que es seguro es que Alberto Fernández cree que la Agencia Federal de Inteligencia, así como está, no puede continuar. Desconozco cómo terminará, me parece que tampoco lo sabe el candidato a presidente, pero estas estructuras del Estado, entendiendo que nada se repite en los procesos políticos, no va a ser ni como el primer gobierno de Perón, ni como el primer gobierno de Kirchner, ni como el primer gobierno de la expresidenta, va a ser el primer gobierno de Alberto Fernández. Me parece que en esto que estuvimos comentando desde el comienzo se puede explicar cuál fue el embrión del triunfo del Frente de Todos y la derrota de Juntos por el Cambio, y en lo que comentábamos recién de cuáles van a ser las estructuras del Estado, se puede empezar a perfilar a partir de los nombramientos cómo puede ser un gobierno de Alberto Fernández. Podcast Elecciones 2019. A la hora de votar, entender hace la diferencia. Los mejores periodistas de Radio 10, C5N y Minuto1.com te dicen lo que piensan.